Hola nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Claudia, Luis y Jorge, por acompañarnos acá. Normalmente empezamos estos paneles con un poco de presentaciones. Si quieren, encantado de hacerlo, pero a todos los pueden buscar en LinkedIn y estoy seguro que es muy rápido hacerlo y perdemos un poco y podemos ir de frente al grano. Pero sí quisiera que cada uno de ustedes nos cuente primero cuáles son los esfuerzos de innovación abierta que hacen en cada una de sus empresas, para luego ya empezar una conversación y algunas preguntas que ya les anticipé. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros estamos todavía encontrando cuál es el mejor mecanismo de innovación abierta para nosotros como corporación. Nosotros somos un corporativo y tenemos 3 empresas, algunas en Centroamérica, otras en Chile. Entonces, en algún momento lo que intentamos fue hacer cosas ad hoc, encontrar problemas y vincularlos con startups, pero nos dimos cuenta que la empresa o las unidades de negocio soltaban problemas y cuando ya le traías a la startup era, uy, ahora estoy a mitad de año, ya octubre, que es noviembre, que es diciembre, que es el año siguiente. Entonces, esa vinculación no nos funcionó mucho. Lo que sí dimos como segundo pivot, de alguna manera, de nuestra estrategia de innovación abierta fue empezar a tener cosas más estructuradas. En vez de tener 40 sponsors, tener un solo sponsor que dice, me compro esto, realmente quiero trabajar con las startups y le pongo una lista de problemas que son mis problemas estratégicos. No es un problema que tengo, son las cosas que quiero resolver para el largo plazo, los nuevos negocios que quiero tener, y además le doy una fecha límite, porque para esto nosotros nuestra iniciativa la hicimos junto a ProInnovate, que más importante que el dinero en verdad nos dio la disciplina. La disciplina de tienes que tener las startups seleccionadas en esta fecha, tienes que tener el resultado en esta fecha, tienes que tener tus métricas, tu KPI. Entonces, esa disciplina de proyecto nos ayudó muchísimo y eso, el éxito del programa, porque finalmente se cumplió todo en fecha, todo con los resultados, es lo que nos está haciendo evaluar si además de invertir, porque tenemos inversiones como ocasionales, deberíamos ir a armar un CVC. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. En nuestro caso tenemos como 2 frentes, es a lo que hemos llegado actualmente. El primero es como un Venture Client, con el cual trabajamos principalmente con algunas startups. Hemos trabajado, de hecho, en Perú bajo ese modelo. Tenemos 2 startups que salieron de programas de innovación que se abrieron en algún momento. Una de ellas es Mi Tienda y otra es Tu Cambista. Una funciona, por ejemplo, como un producto que ofrece el mercado de empresas hacia los clientes y la otra funciona como un beneficio para todos los clientes de Entel. Entonces, de acuerdo a la startup y al modelo de negocio que se pueda definir con ellos, se empiezan a anclar y desarrollar para poder trabajar de manera conjunta. Por el lado de Chile, por ejemplo, ellos sí han hecho una inversión, pero es a modo de prueba. O sea, no es que tengamos la convicción o definición de ir bajo el modelo de Corporate Venture, pero ellos sí han hecho una primera inversión en un fondo de inversión que es el fondo Clean, que es parte de de Chile Global Venture. Entonces, es un fondo que todavía está como a mediano plazo, tiene inversión, si no me equivoco, aproximadamente en 16 startups. Y igual nosotros estamos como desplegando estos programas de innovación abierta, basado, como dice Yaudica, y que es súper importante en las necesidades de negocio, porque si uno no busca primero el negocio para luego definir a qué partner puedes traer, la verdad es que luego no hay futuro, ¿no? Eso principalmente. Buen día con todos. Bueno, del lado de Calia hemos dado unos como primeros pasos en programas de innovación abierta, también en Venture Client, pero sobre todo en el ecosistema LATAMI de Colombia. Nosotros tenemos un corporativo en Colombia que trabaja bastante en contacto con startups, tiene una estrategia de innovación abierta bastante marcada y declarada, y entonces nosotros hemos participado en esos programas. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de participar 2 años en programas Venture Client con hubs como Estratégico, Endeavor en Colombia, y estamos escalando una iniciativa de negocio para conductores de vehículos livianos, taxis, en Lima, ¿no? Que tiene que ver con medios de pago y financiamiento. Entonces, hemos tenido la oportunidad de dar unos primeros pasos en el ecosistema LATAM, Colombia. Queremos comenzar a dar muchos más pasos en el ecosistema de innovación abierta de acá, de Perú.
Y además de, digamos, de estos primeros pasos, me parecía muy interesante el comentario de Yaudica, como de Luis, porque los corporativos tenemos como los mismos dolores, ¿no? Parece cliché, pero somos muy parecidos, ¿no? El poder realmente encontrar un problema, un dolor y una necesidad y un sponsor que se compre la solución luego de este proceso de venture client o digamos, de aterrizar una solución con una startup es fundamental. Porque después si no queda como un ejercicio bonito de exploración, que es bueno, pero el startup está lista para darte la solución y tiene que esperar a procesos corporativos más burocráticos, ¿no? Entonces, tener un sponsoreo bueno y una identificación de problema bien aterrizada creo que es fundamental para que podamos comenzar a desarrollar más en contacto con el ecosistema. No, muchas gracias. Yo en el backstage, antes de entrar, por si acaso les presenté mi pliego de reclamos. Y mi pliego de reclamos viene porque yo soy inversionista, yo soy un fondo de venture capital y yo invierto en startups. Y las startups vienen con su pliego de reclamos a mí. Y me dicen, sí, pues, vender en Perú a corporativos, a empresas, o el B2B en Perú es muy complicado porque las empresas no están abiertas. Y ni siquiera estoy hablando de ellos, ¿ah? Porque ellos ya están haciendo un esfuerzo. Acá estamos hablando de 3 ejemplos de empresas que ya están haciendo innovación abierta. Hay muchas que ni siquiera lo han empezado a hacer ni lo están mirando. Y por lo tanto eso lo que hace es les presenta un desafío, digamos, comercial en Perú a las startups peruanas que tienen que más rápido que lo que debería ser conveniente, tienen que empezar a buscar clientes afuera. Entonces, como le digo, el pliego de reclamos era un poco contra ustedes, pero en general más contra sus colegas, porque ustedes ya lo han explicado, están haciendo un esfuerzo. Pero ¿dónde están los mayores desafíos? Porque algo he escuchado, un poco de llevar la startup por una unidad de negocio, o sea, eso es llevárselo, como dice Yaudica, llevárselo a alguien específico que no tiene ningún incentivo, es complicado. Por otro lado, hay temas de liderazgo, o sea, este tipo de esfuerzos, como muchos de transformación digital y de innovación, tienen que venir de la cabeza, porque si no vienen de la cabeza tampoco hay. Entonces, si profundizamos un poco más en las ideas que ya empezaron ustedes a delinear, en cómo es que empezamos a diseñar esto, y luego la siguiente ronda de preguntas ya quiero hacer para ver cómo hacemos involucrando al resto de sus colegas, pero enfoquémonos primero en lo que están haciendo ustedes y hacia dónde creen ustedes que va el camino y la solución. Si quieres empezamos por Jorge esta vez. Sí, yo creo, un poco adelanté en la participación anterior, digamos, estos programas tienen que tener cierto grado de madurez, ¿no? Y siempre cuando vas con un socio es un poco más fácil. Entonces creo que hay una oportunidad como para que corporativos de Perú, que están muy enfocados en su negocio, comencemos a compartir dolores comunes, problemas similares, y de repente podamos trabajar en programas como Venture Client de, digamos, de exploración de todos poder ver cómo trabaja una startup al tiempo en solucionar un problema, un reto, un desafío y todos poder acceder a ella. O sea, tendrías a una startup de repente solucionando un problema para un corporativo, pero 10 corporativos viendo cómo se soluciona. Para las startups eso sería súper atractivo, por ejemplo. Nosotros hemos participado en programas de innovación abierta con empresas de oil and gas en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y las startups presentan una solución para un reto específico y ahí tienes 10 empresas de oil and gas mentoreando, escuchando las soluciones, acompañando ese proceso de que puede ser entre 4 y 6 meses. Y después, si todas están contentas con la solución, es muy probable, mucho más probable que las contraten. Entonces, pensando en cómo una startup piensa en crecimiento, piensa en colocar sus productos en ventas B2B, para ellos podría ser súper atractivo, por ejemplo, ese tipo de solución, ese tipo de programas, ¿no? Y creo que entre los corporativos y las startups no falta la creatividad, o sea, sobra, ¿no? Tiene que haber maneras de que podamos tener mucho más intercambio. Tiene que haber maneras. O sea, yo lo veo como algo que eventualmente se va a caer de maduro, pero en algún momento, por el avance de la tecnología y por el avance, el rápido crecimiento que tienen las startups, van a ser cada vez más proveedores establecidos de los corporativos, porque los corporativos tienen contratos grandes, robustos, difíciles de romper y eventualmente vamos a poder
contratar a estas startups para que puedan prestarnos servicios con equipos pequeños de 5 a 10 personas, cuando antes contratabas un monstruo de compañía de 200 personas en planilla, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades, estos son espacios lindos para como pensar cómo podríamos resolver, mirar experiencias de afuera y tratar de adaptarlas a qué funcionaría aquí, y creo que por ahí va la solución. Sí, yo creo que partimos, como siempre dicen, por uno, ¿no? Efectivamente, cosas que a nosotros nos ha tocado lidiar para poder ayudar a desarrollar a las startups que hoy día tenemos es mejorar procesos burocráticos, que miren a las startups como un tipo de empresa distinto. Un ejemplo es el área de compras. Cuando por primera vez llevamos al área de compras las startups, les pedían exactamente la misma información que le piden a Microsoft u Oracle para poder registrarse, y son empresas de grados completamente distintos. Trabajamos con ellos, conversamos, sensibilizamos mucho, y hoy día tenemos como un flujo express, por decirlo de alguna manera, para poder pasar a las startups. Entonces eso es un gran apoyo. De hecho, nos pasó lo mismo con el equipo de legal. La mayoría de ustedes debe saber que legal siempre intenta blindar, y en el caso de un corporativo mucho más, cualquier riesgo que pueda significar. Y como lo dijo José en la presentación inicial, las startups son empresas que usualmente están asociadas al riesgo. Entonces, el primer intento fue siempre muy duro, porque querían ponerle también demasiadas condiciones a los contratos, y se entendía, pero también tuvimos que hacer un trabajo de sensibilización y todo, y hoy día tenemos un contrato distinto para las startups. Pero una cosa que, por ejemplo, sí podría recomendar también, ya desde el lado del startup, es algo que nos pasó con Tucambista. O sea, Tucambista, por ejemplo, trabaja muy de la mano con nosotros, al punto que en algunas ocasiones absorbe algunas tareas como piezas gráficas que debería hacer el equipo de Entel. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos es, probablemente nosotros para Entel somos una iniciativa más. Sin embargo, Entel para nosotros es la iniciativa del año, ¿no? Entonces, desde ahí ellos trabajan también de una manera distinta y mucho más colaborativa, mucho más integrada que cualquier otro partner. Entonces, yo creo que hay cosas internas y que los partners o las startups en este caso también pueden hacer para poder llegar a una mayor sinergia y empezar a darle mayor movilidad a este trabajo conjunto. Nosotros tuvimos un caso bien particular al que le hicimos una autopsia, así que les voy a contar los resultados. Es más, había un practicante en el área de innovación que su objetivo era hacer el informe de qué había pasado. Nos había pasado eso, que habían sponsors que a veces no están convencidos y tú dices, ya, el sponsor lo demoró, hubo dudas. Pero en este caso el sponsor estaba sumamente convencido y además el sponsor era el gerente general. Entonces él iba a directorios y decía, nadie me ayuda. Y el de contabilidad decía, yo te voy a ayudar. Todos en el directorio estaban totalmente convencidos de que tenía que salir el tema del startup. Entonces todo lo que, como que las primeras partes de los errores descartados, ¿no? Todos estaban arriba. Y al final el proceso se demoró 6 meses en llevar a cabo. Entonces, oye, pero si tú dijiste, no, yo ayudé, todos ayudaron, ¿cómo se demoró 6 meses en contratar este startup? Entonces mandamos a un practicante, anda, conversa con legal, anda, legal, ¿qué dice? Legal dice que es culpa del negocio, ¿el negocio qué dice? Y efectivamente nos dimos cuenta de eso, era nuestra culpa. O sea, realmente lo que pasaba con el negocio, con las áreas de innovación, es que tú vienes conversando con la startup, tú te las has encontrado en 50 foros, tú sabes qué hace y le mandas al legal, hola, porfa, sácame este contrato en 7 días. Y legal no sabe qué está pasando y no le explicaste que era un flujo especial. Y contabilidad me decía, o finanzas me decía, pero yo tengo un fast track para mi pymes, para microempresas. Si tú me hubieses dicho que querías ese fast track, yo te dije el de startups, ese no existe, existe el de microempresas, pero pude haberte mandado por ahí si tú le hubieses avisado a las personas con tiempo. Entonces, algo que pasaba era que no sentábamos en la mesa a todos y no les explicábamos qué necesitábamos. Nosotros les decíamos, necesitamos que esto salga rápido para ayer, me estás maltratando, y no comunicábamos. Y después de eso lo que empezamos a hacer es que tenemos unas mini fichas, mini formatos
que es cuando llega un contrato, llega con esta información, legal ya sabe que te lo resuelve en 3 días y no es que va, viene, sino que llamamos una reunión y le explicamos a todos. O sea, los sentamos desde el día 1 y además tenemos como deadlines. Oye, del legal lo va a revisar en 7 días, ya sabes finanzas que te lleguen 7 días, ya sabes que tú lo vas a sacar para que salga mucho más rápido. Entonces, hicimos un proceso, pero sí, nos dimos cuenta que muchas veces es temas de comunicaciones con las áreas. O sea, tienen ganas de ayudar, no es que legal diga, oye, ¿cómo mato una startup el día de hoy? Es que nosotros tenemos mucha más información que ellos no necesariamente, que no la compartíamos, compartíamos nuestra urgencia, pero no lo que había detrás. No, interesante. Sí, comparto, yo he estado sentado en directorios, entonces, que por ejemplo, no quiero decir el nombre acá, y que había que contratar un servicio, digamos, era un software, básicamente, que había que contratar. Y yo le digo, oye, ¿cuánto cuesta contratar ese software? $100.000, por decirles. Oye, yo tengo una startup que hace exactamente lo mismo y te cuesta $50 por usuario, 5 usuarios, $250 al mes. Multiplica, o sea, no tienes ninguna razón para la cual gastarte $100.000, además en un software que se va a demorar 6 meses en desarrollarse, que va a entrar en prueba, en producción y va a dar 10 vueltas, y de repente no es lo que tú necesitabas, pero tenías por lo menos 1 o 2 opciones de startups que te solucionaban exactamente el mismo problema. Pero hay todavía en muchas empresas este tema de olor. Si yo tengo equipo de IT, lo voy a solucionar yo voy a desarrollar el software. Y si no, contrato a ese proveedor de software con el cual vengo haciendo cosas hace 20 años y que me cobra pues $100.000 en cada proyecto. ¿Sí o no? O sea, esa es una digamos, de las cosas que yo me he encontrado desde el punto de vista, y en este caso ya ni siquiera mi pliego de regalos como director, sino mejor dicho, como inversionista, sino mi frustración como director de empresas, donde he visto ese tipo de cultura todavía, ¿no? Evidentemente ustedes ya han pasado por un proceso donde esa cultura ha ido cambiando. ¿Qué tan importante es el tema cultural? Quiero entrar un poco al tema de la cultura y el liderazgo de las empresas. Algunos de ustedes, además, acá hay corporativos internacionales, entonces viene también, digamos, de un componente de afuera, o digamos, de HQ de afuera, de la oficina central. ¿Qué tan importante es ese liderazgo y ese aspecto cultural, ¿no? Bueno, en nuestro caso es muy importante. O sea, siempre el tema cultural es muy importante para poder fomentar todo lo que es innovación, ya hablando de manera general dentro de la compañía. Nos pasa, por ejemplo, nosotros tenemos 2 escenarios completamente distintos, tanto en Chile como en Perú. Los que no saben, Entel Chile tiene casi 20 puntos por encima del segundo. Entonces es una empresa que trabaja de manera cómoda, que digamos puede hacer introspección y tiene otro ritmo, dado que tiene una ventaja significativa. En Entel Perú, y lo pueden ver esto en cualquier reporte, estamos siempre entre segundo y tercero, segundo y tercero, segundo y tercero. Entonces el día a día es como una jungla de alguna manera, porque hay que trabajar en todos los objetivos, principalmente de ventas, de postventa y cumplir. Entonces, el espacio para innovación de alguna manera es completamente distinto. Ahora, lo que hacemos nosotros en realidad es empezar a trabajar bajo la realidad de cada mercado, ¿no? Nosotros nos adecuamos un poco más desde Perú a las necesidades que hoy día tiene el mercado y de hecho acompañamos mucho más las iniciativas. Conversábamos antes de entrar a la ponencia, que en algunos casos, por ejemplo, uno puede descubrir cuál es la iniciativa que quiere el negocio y entregársela para que ellos la maduren. No es nuestro caso. Nosotros tenemos que descubrir, vendérsela, ellos compran y tenemos que seguir acompañando durante un tiempo prudente para que puedan darle tracción a esta iniciativa, ¿no? Y es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con estas 2 iniciativas que les comenté que desarrollamos en Entel Perú con las startups que son Mi Tienda y Tu Cambista. No son iniciativas que encontramos y que ellos empezaron a operar de un día para otro. Son iniciativas que encontramos y que tuvimos que acompañar entre 6 meses a 1 año, subsidiando, digamos, de alguna manera parte del trabajo para poder adaptar y seguir yendo hacia adelante. Y me hace acordar lo que decías hace unos minutos. De hecho, cuando entra Tu Cambista, que fue como nuestro primer billete ganador,
nosotros conversábamos al interno, si esto lo hubiéramos tenido que desarrollar, ya sabíamos a qué partner hubiéramos ido, que es World Class, porque esa es la premisa de Entel. Por lo menos $1 millón en la compra de la fuente y 300.000 seguro anualmente en el soporte, a comparación y sabe Dios cuánto tiempo de desarrollo. En cambio, con mi tienda, o sea, la inversión fue solamente un pequeño evento que hicimos inclusive dentro de las oficinas para poder traerlo, seleccionarlo, hacer un contrato y empezar a venderlo en no más de 2 o 3 meses. Entonces, efectivamente el tema… Y bueno, esos pequeños logros ayudan también a que la cultura empiece a cambiar y empiece a aceptar estas cosas de manera distinta. Estas alianzas, perdón. En nuestro caso, nosotros tuvimos como nuestro momento de la verdad en pandemia como área de innovación. Y es más, hubo un momento en que el área de innovación desapareció, volvió a aparecer. Entonces, el tema de innovación culturalmente estaba tan maltratado dentro de la Corp que nos dimos cuenta que cultura era un no negociable con nosotros. ¿Qué queremos decir? Que no podíamos, no teníamos, éramos un equipo chiquito. Es más, cuando empezamos el equipo, yo era el equipo. Entonces, empezamos a contratar gente. Entonces, que 2 personas hagamos el cambio cultural en ese momento era imposible, entonces decidimos ir al revés. En vez de seleccionar el mejor proyecto y luego ver si la cultura está, voy a hacer un filtro de quiénes están alineados culturalmente y con estos 3 sponsors, que si no eran 2, escojo con cuál voy a empezar a trabajar. Entonces, nosotros decidimos empezar con aquellos que estaban alineados culturalmente y una vez que tuvimos éxitos, pequeñas cosas que mostrar, este sponsor se volvió además un embajador de innovación. O sea, él donde iba decía, y mi proyecto de innovación, tengo 10 proyectos y tengo un proyecto que era el más chiquitito de 50.000 soles, que es mi proyecto de innovación y trabajamos así y entonces… Ahora que ya tenemos un equipo mucho más grande, ya son 10 personas, ya vamos junto al equipo de recursos humanos, trabajamos con el área de cultura, ahora sí ya estamos listos para decir, oye, ahora sí cambiamos la cultura de Ferreycorp. Pero antes fue al revés, era como que nuestro universo era aquellos que culturalmente estaban listos, porque si no tienes algo que mostrar es bien complicado cambiar la cultura. O sea, la cultura finalmente se construye en base a experiencias, ¿no? Algo que se habla en educación de adultos es, a un niño está vacío y tú le pones nuevos conocimientos y los absorbe todos, mientras que un adulto tienes que romperle el conocimiento anterior. Se tiene que dar cuenta de que quizás hay un conocimiento nuevo por su cuenta y ahí tiene que ver cosas que están funcionando para decir, oye, acá hay algo interesante, o sea, acá se están haciendo proyectos bonitos también, yo quiero participar. Correcto. No, Ay, perdona. Dale. No, justo preguntabas qué tan importante es el tema cultural para poder dar más pasos en innovación. Es lo más importante. Es lo más importante. Sin el cambio cultural no se va a dar. Porque, o sea, de la misma manera como cuando los emprendedores intentan ver la posibilidad de vender un producto, analizan deseabilidad, factibilidad y viabilidad de implementación. La factibilidad probablemente está demostrada, ¿no? El producto funciona, la solución existe y técnicamente es viable implementar. Te va a traer muchos beneficios desde el lado financiero, pero si la persona que tiene que implementarlo no desea hacer ese cambio, es muy complicado, ¿verdad? O sea, trabajar el cambio cultural dentro de las organizaciones para que estén más propensas a explorar y experimentar nuevas soluciones del ecosistema emprendedor es súper, súper importante. Y quizás lo más importante. Entonces, casi a lo modo emprendedor, nosotros que nos toca ser líderes del cambio en las organizaciones, yo creo que hay cosas del ecosistema mismo que podemos replicar hacia adentro, porque finalmente nosotros estamos tratando de vender un producto adentro también, que es el cambio, ¿no? Entonces, ahí Yodica hablaba de encontrar los sponsors correctos. Los emprendedores acá saben que si hay un cliente que no quiere tu producto, lo descartas, te vas a los que realmente tienen ese problema. Encontrar los sponsors y las personas correctas que sabes que van a darle seguimiento a lo que quieres hacer, a un proyecto o a un intercambio con una startup, es fundamental. Y además de eso está, digamos, desarrollar uno mismo los espacios dentro de las compañías para que la gente venga a animarse a explorar y a experimentar, ¿no? Eso es muy importante para que puedas después tener aprendizajes del ecosistema, replicarlos en la compañía y que todo el mundo se comience a animar.
de una compañía que antes no tenía ningún intercambio con startups a comenzar a pasar a tener 1, 2, 3 al año, es un cambio fuerte y comunicarlo, reforzarlo es importantísimo también. Buenísimo, muchas gracias. Un poco para ir redondeando, porque ustedes además son de empresas establecidas, grandes, de alguna forma con posición dominante en el mercado, a pesar de que acá tú compites por el 2 y 3, pero en Chile son dominantes, pues, ¿no? Y Cálida es dominante y Ferreiros es dominante, o sea, son empresas establecidas que incluso creo que se pueden atrever un poco más a hacer las cosas por la posición en la que están. Luego hay empresas familiares que están compitiendo contra muchas otras empresas ahí. Creo que es más importante para ellos que para ustedes incluso hacerlo, pero es más difícil porque es un paso, digamos, más grande. Pero fuera de esa reflexión, ¿qué consejo le dan a las startups? O sea, ¿qué consejo le dan al emprendedor para hacerle el approach, para hacerles, digamos, cómo acercarse a una empresa como la de ustedes y digamos, y aumentar sus probabilidades de éxito para poder empezar a trabajar con ellos? Algo que yo siempre le digo a las startups y yo creo que, o sea, finalmente tú tienes software world class y una startup no va a estar en ese nivel, pero sí tienen buenas prácticas que yo creo que una startup podría implementar. Y yo siempre que termino una reunión con las startups, yo les digo, te quedan 5 minutitos, te voy a dar algo de feedback. Por ejemplo, el ROI. Es bien fácil tener, si tú ya tienes clientes y además normalmente la startup tiene clientes que son bien cercanos, tú podrías calcular cuál es el retorno de la inversión, porque finalmente así se toman las decisiones mucho más rápido. Entonces, muchas veces me ha pasado que la startup llega y hace un pitch. Este es el problema que estoy resolviendo. Sí, pero la gerente de recursos humanos no quiere saber cuál es tu sueño, cuál es tu vocación. Qué genial para un inversor que quiere ver tu visión. Pero este no es un pitch de negocios, acá no te van a invertir. Acá quieren saber qué ofreces, cuánto cuesta, cuál es el retorno y por qué pagaría. Entonces, un montón de veces he visto eso. Es como que hacen su pitch tal cual lo hacen en un demo day y se olvidan de la parte costos. Ah, sí, costaba tanto. Y jamás he visto un retorno de inversión. Y lo que sí he visto en algunas empresas, y de nuevo, es un Excel bien sencillo, es que vienen y te dicen, ¿no? Tienen como su preventa, que es, oye, ¿cuántos trabajadores tienes? ¿Y cuánto se demoran? Uy, ya, te pagaste solo el software. Entonces, varias veces le he dicho a varias, pero no me hacen caso. Dile, José, que escúchame, hagan yo su les digo a cada plantilla de rato, ROI. una de mis preguntas en el pitch que me hacen a mí es, pero ¿qué valor le agregas a tu cliente? O sea, de verdad, o sea, ¿por qué? ¿Qué le agregas? ¿Le reduces costos? ¿Le aumentas las ventas? O sea, tú te está pagando tanto y la empresa, o sea, te va a ganar tanto. O sea, por el lado que sea. Procesos más eficientes, reducción de costos, mayor ventas, qué sé yo. Pero totalmente de acuerdo. O sea, yo sí se los digo y se los pregunto insistentemente, porque muchas veces no lo tienen claro y se queda un poco en la estratosfera. Sé que es un punto buenísimo. ¿Algún otro consejo, Luis? Sí, yo considero que la resiliencia es súper importante. Nosotros sabemos y somos en realidad como casi dos mundos opuestos, ¿no? La startup va a un ritmo frenético, mientras que la corporación va a un ritmo mucho más lento, ¿no? Ya lo hablábamos al comienzo. Y hacer ese match es importante. Y difícilmente va a ser la corporación la que va a cambiar su forma o su estructura para ir a ese ritmo frenético. Nosotros igual como equipo de innovación probablemente todos estamos como con la obligación de ayudar y limpiar ciertas trabas para que todo pueda ser más fluido. Pero difícilmente vamos a alcanzar el ritmo al que va una startup. Entonces es importante que tengan la resiliencia, la paciencia, que muchas veces vamos a ir con alguna iniciativa, algunas veces va a funcionar, otras veces no tanto, que entiendan que en realidad la empresa siempre intenta que las cosas salgan, pero también tiene otras necesidades y otras particularidades que muchas veces se presentan y hace que parte de la atención que tiene dedicada al proyecto con la startup pueda desviarse por momentos, ¿no? Momentos que pueden ser desde semanas hasta que pueden ser 3 meses. Y no significa que se haya acabado la relación, significa que hay que pasar como ese valle para luego volver a acelerar, ¿no? Entonces creo que esos puntos en realidad son bastante importantes, son los que nos han pasado a nosotros y para mí la resiliencia es como algo súper importante. Yo creo que es fundamental entender la manera como piensan los corporativos o los que tienen el poder de decisión de contratar a una startup para que le dé servicio o para invertirle eventualmente y entender cómo hablarles, ¿no? Entender su lenguaje, en qué están pensando, qué les duele para vender así. Si les haces un pitch, muchas veces los corporativos no piensan tanto en el dolor de sus usuarios,
sino en su propio dolor corporativo. Le ponen más fuerza a cumplir con sus objetivos y a solucionar problemas duros de negocio internos que al usuario. Entonces, si tú les muestras un pitch, como decía Eudica, están pensando en su objetivo y en el trimestre y en cuánto tienen que llegar de meta, de ventas, ¿no? Entonces, hablarles en su idioma, poder decirle a una persona que les puede contratar para un servicio o eventualmente entrar a un acuerdo de inversión que tú vas a hacer la solución perfecta para que pueda cumplir su objetivo es fundamental. Si no, no te van, porque piensan así los corporativos, no te van a mirar, porque son, digamos, están muy enfocados en cumplir sus objetivos y todo lo demás que esté fuera de ese ámbito de certeza de que van a cumplirlo, les quita tiempo, les quita eficiencia, porque ese es el mindset en el que están, ¿no? Y las startups están en el mundo de la incertidumbre, digamos, y tratando de crecer, y los otros están en el mundo de la certeza tratando de obtener un resultado con la mayor seguridad posible. Entonces, hablarles en el lenguaje, ponerse como solución para poder cumplir esas metas que los corporativos tienen y por las que viven y se despiertan todos los días, es fundamental para que puedan entrar a a una segunda conversación, a una tercera conversación y eventualmente hacer un intercambio. Y le hago doble clic a eso, Jorge. Tú hablas de los corporativos, pero de verdad es el gerente de recursos humanos, es el gerente de compras, es el gerente comercial si es un producto para ventas. O sea, al final es la persona. Y ese gerente tiene es el título, ¿no? Se llaman Jorge, se llama Luis, se llama Yaudica, se llama José, se llama Mario. O sea, tiene un nombre, tiene sus propios problemas. Y entender a la persona y los incentivos de la persona efectivamente es importantísimo. No solamente los objetivos corporativos, como ya, gerente de recursos humanos, ¿qué necesito hacer? Esto me va a ahorrar 45% del tiempo en procesar planillas, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces yo me voy a ahorrar 45%, es un montón, y ya le estás hablando en su idioma, de alguna forma, aunque no le estés hablando en dólares, le estás hablando 45% del tiempo, lo puede medir. El gerente comercial puede decir, esto me está aumentando las ventas en 15% y por lo tanto mi bono es más posible que lo obtenga, porque al final el gerente comercial tiene un bono, un objetivo que cumplir, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, podemos dar 1000 ejemplos y eso muchas veces las startups, y yo se los digo incluso cuando le hace un pitch a un inversionista, entiende qué cosa le gusta a ese inversionista. Y así como tienes que entender qué cosa le gusta a ese inversionista, porque hay algunos, nosotros somos todos seres humanos y a todos nos gustan más alguna forma de presentar, si tú haces tu tarea de saber cómo le estás haciendo el pitch al inversionista, es igualito, cómo le estás haciendo el pitch comercial, no solamente a la corporación, que es un ente, sino a la persona misma, ¿no? Algo que nos ha pasado a veces es que tienes una startup que ayuda a recursos humanos y a comercial, ¿no? Fuerza de ventas. Y no pudo venir el comercial y claro, está la de recursos humanos y como que el pitch se nota que es el mismo y es como, pero el comercial no está, el comercial no está. Exacto. Entonces, eso pasa, o sea, realmente creo que, de nuevo, es como las cosas que hacen las grandes, al final sí son buenas prácticas que no te toman tanto tiempo. No es que tienes que tener un área de preventa, pero el entender cuál es el objetivo, o sea, finalmente todos nos están midiendo de alguna manera, todos queremos, esa hora es como una hora que podrías estar llegando a tu meta, entonces, oye, ¿cuál es tu meta? Hay gerentes de recursos humanos que su meta es beneficios, hay gerentes de recursos humanos que su meta es planilla, entonces como entender si realmente estás alineado y si no, también decir, oye, gracias, un gusto, pero... Y eso nos lleva a la práctica, hay que saber escuchar primero. No hagas el pitch, pregunta primero. Anda primero y pregunta cómo funciona, qué tal les ha ido. A los seres humanos además nos encanta hablar, a la mayoría, ¿no? Hay algunos que son más introvertidos. Entonces nos encanta contar nuestras cosas. Entonces si tú entras primero con ánimo de preguntar, vas a poder sacar muchos más insights también para luego poder vender. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes ha sido una conversación súper entretenida. Yo pedí estar en este panel cuando me dieron la opción de poder dar un panel. No era un panel de fondos de inversión. Con mis amigos y mis colegas de fondos de inversión converso todo el tiempo. Acá tenía mi pliego de reclamos y dos, creo que abrir una conversación, es importante abrir la conversación de nosotros como inversionistas, con ustedes que son los potenciales clientes de nuestro portafolio, de nuestras startups, porque nos permite poder ayudarlos de manera más efectiva. Así que para mí ha sido, la verdad, que un gustazo y un placer estar acá compartiendo el tiempo con ustedes. Muchísimas gracias.